Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Académica Preparatoria Hermanos Flores Magón. Actividad: Producto Integrador de Unidad, Video sobre la Guerra Fría. Unidad 2, Historia de México 3. Grupo 2-1. Docente: Ramírez Almaraz Alfredo. Alumnas: Cota García María Fernanda, Rodríguez Mesa Francesca Alejandra. La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años 1940 y 1980. Utilizó ese nombre porque fue una guerra subsidiaria, es decir, los dos rivales no se enfrentaron de manera abierta ni tomaron acciones bélicas directamente el uno contra el otro. Por el contrario, se enfrentaron indirectamente, interviniendo en los conflictos de terceros países en los que cada potencia apoyaba una facción diferente. En este trabajo analizaremos las causas, su desarrollo y consecuencias. Además, se hará una relación del proceso con lo sucedido en México y América Latina durante el periodo. Las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir en: la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban este sistema político. La adquisición en armas atómicas por parte de los americanos alertó entornamente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro. El surgimiento del comunismo desató entre los sectores de poder en Europa y Estados Unidos a partir de la Revolución Rusa de principios del siglo XX y del estallido de la Guerra Civil China en 1927. El presidente estadounidense sentía una aberración personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. En 1948 se desató el que se considera el primer gran conflicto, a que se dio durante la Guerra Fría, cuando los integrantes de los aliados deciden utilizar el marco como la moneda a utilizar en las zonas controladas por los aliados. La Unión Soviética corta las carreras de su lado occidental que conducen a Berlín. Esta medida provoca un bloqueo en toda la ciudad de Berlín. De esta manera, la URSS esperaba ascendir a la ciudad y provocar su caída. Es entonces cuando Estados Unidos creó un puente aéreo que abasteciera su zona a la vez que amenazaba a la Unión Soviética con entrar en guerra. Aunque no se llegó a tal extremo, es verdad que la tensión alcanzó altos niveles. La creación del muro. Tener la ciudad de Berlín dividida entre las dos grandes potencias generó muchas tensiones. En 1949, Alemania se encontraba dividida en la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Esta división también alcanzó a la capital, Berlín. El telón de acero era una especie de línea imaginaria que separaba las dos zonas de forma ideológica en Europa. En 1961, la URSS levantó un muro para evitar que los ciudadanos salieran de la zona comunista hacia la República Federal de Alemania. Esta división se mantendría hasta el año 1990, cuando los mismos berlineses de la Alemania Federal comenzaron a derribar el muro, acto en el que se sumaron los berlineses de la entonces República Democrática Alemana. En el año 1962, tras la instalación de un grupo de misiles nucleares en territorio turco por parte de los Estados Unidos, la Unión Soviética aprovechó sus relaciones con Cuba, colocó misiles nucleares de medio alcance en la misma isla. La amenaza para Estados Unidos era directa, estos apuntaban directamente hacia América. Tras las amenazas, ambos gobiernos iniciaron una serie de demostraciones de fuerza que llevó al bloqueo de Cuba, tensiones que impidieron que el mundo respirara. Al final, ante el riesgo de una posible guerra nuclear, ambos países retiraron sus misiles. Las sospechas. La Unión Soviética fue testigo de cómo Estados Unidos estaba comprando armas atómicas, lo que les alertó, ya que se preguntaban por qué iban a necesitarlas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Temían el ataque del otro país, hasta el punto de sospechar que se instalaban bases en Europa Occidental.
para ser atacados por Estados Unidos. Estos eran los principales motivos de la Guerra Fría, las sospechas injustificadas y el modo de vida de unos y de otros. Debido a esto, se crearon grupos postcomunistas y anticomunistas. Contexto histórico. Debido a la situación que vivía Estados Unidos en la Unión Soviética, decidieron trasladar su enemistad a otros conflictos externos a ellos. De esta forma nos encontramos con la Guerra de Corea, que al final de la Segunda Guerra Mundial se separó definitivamente y Estados Unidos tuvo que intervenir, ya que Corea del Norte quería forzar su entrada en Corea del Sur. Se terminó el enfrentamiento en la firma del armisticio de Panmunjom, estableciendo sus fronteras. La Guerra de Vietnam acabó instalándose en la región Indochina, en la capital Hanoi, un punto comunista, una república democrática en el norte, y apareció un protectorado francés que no reconocía la independencia de Vietnam. La Unión Soviética apoyaba a la zona comunista y Estados Unidos a la zona francesa. De esta manera se inicia la Guerra de Vietnam, que acabó con el triunfo de los vietnamitas, ya que Estados Unidos no podía enfrentar a todo el pueblo lleno de grupos de guerrillos. En 1975 se unificaron las dos zonas como la República Socialista de Vietnam. En Cuba, se organizó un movimiento revolucionario nacionalista en 1956. Fidel Castro, que era el líder de las tropas, cortó el suministro de materiales prima para Estados Unidos y eliminó las relaciones con ello. Debido a esto, muchos de los cubanos no estaban de acuerdo con su forma de gobierno y Estados Unidos les dio asilo político. Checkpoint Charlie, 1961. Fue un paso fronterizo entre el sector occidental y oriental de Berlín, y se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este paso fronterizo fue un lugar de tensión y disputas, ya que ambos lados intentaron demostrar su poder y su resolución de la comunidad global en este lugar. También fue un lugar donde se vieron muchos actos de sabotaje entre ambos países, ya que ambos intentaron infiltrar a personas en el sector del otro lado. Los judíos decidieron volver a su antiguo país, Palestina, que era controlado por Reino Unido. Aún así, les devolvieron las tierras y decidieron que parte estaría dominada por los árabes y otra por los judíos. Esto hizo que se enfrentaran porque no reconocieron el Estado judío y se produjo el enfrentamiento. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron profundas y de largo alcance y todavía se sienten hoy en día. Una de las principales consecuencias fue la división del mundo en dos bloques ideológicos y políticos: el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. Esta división se debió a las diferencias ideológicas entre el capitalismo y el comunismo, y condujo a la creación de una serie de alianzas militares y políticas. El bloque occidental estaba representado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, mientras que el bloque oriental estaba representado por el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría también llevó a una carrera armamentística entre las dos superpotencias. Ambos países invirtieron enormes sumas de dinero en la construcción de armas nucleares y convencionales y en el desarrollo de tecnología militar avanzada. Esta carrera armamentística tuvo graves consecuencias económicas para ambos países, ya que desvió recursos significativos de otros alrededores. Otra consecuencia importante de la Guerra Fría fue el surgimiento de una serie de conflictos regionales en todo el mundo. Las dos superpotencias apoyaban a diferentes bandos en estos conflictos, lo que a menudo condujo a guerras prolongadas y devastadoras. Algunos ejemplos notables incluyen la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán y la Guerra Civil de Angola. La Guerra Fría también tuvo un impacto significativo en la cultura y la sociedad. Por ejemplo, estimuló la explotación espacial, ya que ambos países compitieron por ser los primeros en enviar un hombre a la Luna.
También tuvo un impacto en la música, el cine y la literatura, ya que los artistas de todo el mundo abordaron temas relacionados con la guerra y la división política. En México, la guerra tuvo un impacto significativo en su política interna y externa. El gobierno de México ejercía una política de no alineación con respecto a los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, y buscó una mayor autonomía en sus relaciones internacionales. En este sentido, el gobierno mexicano se convirtió en un actor importante en la política latinoamericana, promoviendo la integración regional y la cooperación económica y cultural. Durante la década de 1960, México se convirtió en un importante punto de encuentro para las diversas corrientes políticas de América Latina, y se celebró una serie de conferencias y encuentros de líderes de la región en el país. Entre ellos destaca la Conferencia de la Punta del Este, 1961, que sentó las bases para la creación de la Alianza para el Progreso liderado por Estados Unidos, y la Conferencia de la OEA en la Punta del Este, 1962, que dio lugar a la adopción de la Carta de la Punta del Este, un documento que establecía los principios de la política exterior de los países americanos. En América Latina, la Guerra Fría también tuvo un impacto significativo en la política y la sociedad de la región. Durante este periodo, muchos países latinoamericanos experimentaron una creciente polarización política y social que se tradujo en una serie de conflictos y luchas armadas. En muchos casos, estas tensiones fueron exacerbadas por la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética, que apoyaron a distintos grupos políticos y militares en la región. En este contexto, México se convirtió en un importante centro de refugio y apoyo para los exiliados políticos y los movimientos sociales de América Latina. El gobierno de México ofreció asilo político a muchos líderes y activistas de la región, incluyendo figuras como Fidel Castro, quien pasó un tiempo en México antes de liderar la Revolución Cubana.